Bienvenido a este tutorial. Hoy vamos a ver cómo crear materiales con texturas. Si aún no sabes cómo crear materiales, revisa el vídeo anterior. Lo tienes abajo, en la descripción. Ya estarás familiarizado con el editor de materiales. Ahora vamos a ver qué tipo de texturas existen. Una textura es básicamente una imagen. Existen dos tipos de texturas, las procedurales, que son las que se generan con algoritmos, y las que son imágenes, que se cargan de disco. Vamos a introducir una textura procedural, una textura de cuadros. Podemos modificar los parámetros del algoritmo, por ejemplo, cambiar el color. Toda imagen se puede representar como una escala de grises, básicamente quitando el tono. Esto nos sirve para poder cambiar parámetros de los materiales, como por ejemplo la reflectancia o cómo de rugoso o cómo de suave es el material. De esta forma, solo con cambiar un color ya podemos cambiar el parámetro asociado. Lo bueno de estas texturas procedurales es que tienen parámetros que permiten cambiar la imagen de salida, con lo cual podemos alterar el resultado final. Existen algoritmos que generan imágenes de color o imágenes de grises. Lo que nos permite trabajar en dos canales distintos. Por un lado cambiar el color y por otro lado cambiar, por ejemplo, rugosidad. Vamos ahora con las imágenes que se cargan de disco, pero antes vamos a crearla. Como siempre tenemos una lista de imágenes al lado izquierdo. Para crear la imagen lo primero que hacemos es pulsar en New. Y después podríamos elegir el tipo de imagen que queremos grabar. En Blender existen distintos tipos, lo más sencillo es crear la imagen en negro y luego elegir la resolución que quisiéramos. Vamos a elegir un color azul, por ejemplo, para la textura. Como siempre, las texturas se pueden visualizar en el editor UV, pero también podemos pintarlas a mano. No nos olvidemos de que la texturización debe estar realizada previamente, esto es la parametrización del modelo. Podemos utilizar nuestras coordenadas UV, que ya hicimos desde el principio, o bien podríamos generarlas de forma automática o procedural, basándonos en la geometría del modelo. Veamos un ejemplo un poco más real. Normalmente, el material no consta solo de una textura, sino que es una combinación de muchas texturas. Vamos a intentar montar un material de tipo ladrillo. Para ello voy a cargar la imagen. Vemos que el efecto conseguido es muy diferente según cómo se calculen las coordenadas de textura según la parametrización. En Blender podemos utilizar varias configuraciones típicas. Vamos ahora a crear otra imagen. Esta imagen la vamos a utilizar en otro canal distinto, no va a ser los colores, no va a ser la apariencia. Vamos a cambiar lo que es la rugosidad. Es muy típico que cuando descarguemos un material, sobre todo de internet, aparezcan varias imágenes y cada una de ellas esté etiquetada para un determinado tipo de canal, un determinado tipo de parámetro. Esta, por ejemplo, no está preparada para ser visualizada, sino para cambiar, como hemos dicho,
el tipo de brillo que tiene el material. La combinación de ambas texturas nos da un material mucho más interesante, mucho más realista. Y ahora tan solo quedaría ajustar el resto de parámetros. Ahora solo nos queda meter una caja que modifique esos rangos. Algunos meten multiplicadores, otros rampas de color o degradados y algunos simplemente ajustadores de rango. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar los valores de salida de 0 a 1 a un valor mayor, de tal forma que se va a escalar. Lo que significa es que el valor final que vamos a obtener será más pequeño que el que teníamos al inicio. Vamos a meter una textura esta vez especial, una que seguramente reconocerás porque es muy típica en juegos, que se llama Normal Map. El Normal Map suele tener un color un poco como azulado. Ahora vamos a ver por qué. Lo primero que tienes que entender es que cuando algo es iluminado por una fuente de luz, requiere tener en cuenta cuál es la forma que tienen sus caras. Concretamente, la iluminación depende de las normales, que son vectores que salen perpendiculares a la cara, tal y como puedes ver en esta imagen. Paremos un momento. Por un lado tenemos la normal en rojo y por otro lado tenemos la luz en blanco. Cuando multiplicamos ambos vectores de forma escalar, lo que vamos a tener es la intensidad de luz que le llega. Mover cualquiera de los dos vectores en ángulo va a cambiar la iluminación. Por ejemplo, en este caso solo estamos cambiando L, que es la dirección de la luz. Vale, ¿y de dónde sale esa imagen azul? Vamos a crear un eje de coordenadas. Vamos a crear ahora un polígono, con su normal asociada. Fíjate ahí arriba, a la izquierda, tenemos el valor numérico de la normal. 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Eso significa que apunta hacia arriba. Y fíjate que tiene tres colores, rojo, verde y azul. Cada número representa una coordenada en el espacio 3D. Casi podríamos grabar directamente estos números como píxeles en una imagen, pero hay un problema, los números negativos. La solución es sencilla, una simple operación matemática y ya lo tenemos, los valores entre 0 y 1. Recordemos que nuestro polígono tenía una normal, ahora simplemente consiste en ir pasando por cada píxel de ese propio polígono e ir cambiando su normal de acuerdo a la normal que nos da la imagen que hemos grabado. Fíjate que ahora la luz no está cambiando, pero la normal sí ha cambiado, con lo cual la forma de reflejar la luz va a ser distinta. Vamos a ver el ejemplo que teníamos antes. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la imagen de Normal Map, esa imagen de colores azules, y la vamos a transformar de color a un vector, a un número. Es decir, vamos a utilizar los números que representaban colores como números que van a representar las coordenadas de nuestras normales. Y fíjate que la textura se puede interpretar. Todo lo que es azul sale fuera de la pantalla. Lo que es rojo va hacia la izquierda y lo que es verde va hacia arriba. Blender permite modificar lo grande que es ese vector, es decir, lo que afecta a la iluminación. La ventaja de tener distintos materiales y distintas capas de material, si no sabes de lo que hablo, puedes echar un vistazo a la descripción, he dejado un vídeo con lo básico de los materiales, es que podemos crear materiales compuestos. Esta composición de materiales puede estar guiado por una tercera textura que nos indique en qué zona va un material y en qué zona va otro. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es cargar las imágenes correspondientes a otro material y aplicarlo en los mismos sitios: color, rugosidad y normal. Ahora añadimos un nodo para mezclar los materiales, un Mixer Shader. Unimos los dos materiales a este nodo. Ahora podemos cambiar este factor para poder ir a un material o al otro.
Ahora voy a añadir una nueva textura. Bueno, en realidad vamos a utilizar la textura que había utilizado antes para pintar. Lo que vamos a hacer con esta textura es modular el factor del material que quiero utilizar. De tal forma que si pongo un valor 0, esto es un píxel en negro, lo que voy a hacer es utilizar el primer material, el de ladrillo. Sin embargo, si voy a modular al valor 1, eso significaría poner un blanco en la textura, lo que voy a hacer es poner la segunda textura. Pues vamos a pintar. Fíjate, todo lo que estoy pintando de blanco es pared blanca. Todo lo que pinto de negro es ladrillo. Por último, comentarte que se puede añadir nuevos nodos, nuevos módulos, para que cambien la tonalidad, por ejemplo, brillo, contraste, etcétera, en los colores que salen de esa textura, de tal manera que podemos seguir haciendo distintas operaciones para aumentar el realismo del modelo final. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es crear hojas en un árbol. Cargamos una textura. Si la textura tiene canal alfa, es decir, es un PNG que tiene colores y transparencia, podemos asociar el color al color y la transparencia al nodo de transparencia. Por supuesto, necesitamos cambiar el motor a Cycles. Y ya lo hemos terminado. Si te gustó este vídeo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bass drops slow, then it soars to the sky. Lights flicker, pulse as we lose track of time. Melodies